Había un hombre llamado Elías, nacido en las tierras de Galaad. La historia lo retrata como uno de los profetas más grandes de Israel, aunque no se escribieron palabras exclusivamente en su honor. Sin embargo, su vida está entrelazada con los turbulentos reinados de Acab y su hijo Ocosías, dos monarcas notables en la historia de Israel. Elías surgió como una figura prominente en el siglo IX a.C., un período lleno de expectativas proféticas. Su influencia fue tan profunda que siglos después, representantes del pueblo judío le preguntarían a Juan el Bautista sobre su posible identidad. Querían entender si Juan podría ser Elías, un personaje cuyo papel estaba intrínsecamente ligado al plan de Dios. A lo largo de los siglos, el regreso profetizado de Elías antes del gran y terrible día del Señor resonó en las Escrituras, al igual que su impresionante presencia en el monte de la Transfiguración junto a Moisés y el Señor mismo. En este lugar sagrado, discutieron el sacrificio redentor que estaba por venir, como está escrito en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Sin embargo, a pesar de su importancia espiritual, se sabe poco sobre el origen y la familia de Elías. La Biblia solo nos dice que era de Galaad, por lo que podemos presumir que su historia comenzó en Transjordania. Elías era un hombre de notable vigor físico, como lo demuestra su increíble carrera por delante del carro del rey Acab, desde el Monte Carmelo hasta la entrada de Jezreel. Esta hazaña demostró su excepcional condición física, acorde con su extraordinaria carrera llena de milagros y poderosos actos. En una ocasión memorable, Elías se presentó dramáticamente y de manera inesperada ante el rey Acab. El mensaje que traía era poderoso. No habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto por mi palabra. Así, el profeta afirmó que el destino del reino estaba completamente vinculado a la palabra que él hablaba. Después de esta audaz predicción, Elías recibió dirección divina para esconderse junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí experimentó una provisión sobrenatural, con cuervos que le traían pan y carne cada mañana y tarde. El arroyo de Querit, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio, se secó bajo el decreto divino. Fue en este momento crítico que Elías recibió una nueva instrucción del cielo para ir al territorio de Sarepta, en el corazón de Sidón, donde una viuda sería comisionada para sustentarlo entre los muchos necesitados. La elección recayó sobre una viuda. Elías no le pidió que preparara una comida de inmediato. En su lugar, hizo una petición aparentemente inusual. «Hazme una pequeña torta primero y tráemela». Luego le explicó que bajo la providencia divina, la harina y el aceite que tenía no se acabarían hasta que pasara la sequía. La historia nos lleva aún más lejos. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a esta viuda con escasos suministros de harina y aceite, al borde de la desesperación. Ella, comprensiblemente, dudó de la petición inicial del profeta, temiendo que esto llevaría a la muerte de su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que confiara en él con fe. Él le aseguró que Dios proveería abundantemente, y la fe de esta mujer permitió que ocurriera el milagro. La harina y el aceite continuaron fluyendo, mientras la sequía devastaba la tierra, y el hijo de la viuda fue salvado. La historia no termina allí. En un momento de extrema angustia, el hijo de la viuda enfermó gravemente hasta el punto de no poder respirar. En su desesperación, la madre acusó a Elías, preguntando si había venido a recordarle sus pecados y así causar la muerte de su hijo. Sin embargo, Elías tomó al niño en sus brazos y lo llevó a una habitación superior donde él se hospedaba. Oró intensamente al Señor, suplicando que el alma del niño volviera.
y después de 3 fervientes clamores, el Señor escuchó su ruego. El niño revivió y fue devuelto a los brazos de su madre, lleno de vida. En un acto de reconocimiento de la intervención divina, la mujer exclamó a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Esta historia ilustra la profunda fe y conexión directa con Dios que poseía Elías, demostrando que Dios siempre honra la confianza puesta en él. Pero el viaje de Elías estaba lejos de terminar. El clímax de su historia lo llevó al Monte Carmelo, un lugar donde el destino de una nación sería sellado. Este épico enfrentamiento está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Después de un período de 3 años, la palabra del Señor vino nuevamente a Elías, instruyéndolo a presentarse ante Acab, el rey de Israel. Dios prometió enviar lluvia sobre la tierra seca. Elías, obediente al mandato divino, emprendió la misión. Mientras tanto, una gran hambruna azotaba Samaria, y Acab convocó a Abdías, un hombre que temía a Dios y servía en su casa. Abdías temía profundamente al Señor, y mientras Jezabel perseguía y mataba a los profetas del Señor, él actuó con valentía. Abdías escondió a 50 profetas en una cueva, suministrándoles pan y agua para protegerlos de la ira de la reina. A medida que la situación empeoraba, Acab y Abdías decidieron explorar la tierra en busca de pastos para mantener a su ganado con vida. Para evitar la muerte del ganado, Acab fue en una dirección y Abdías en otra. Sin embargo, mientras Abdías iba en su viaje, tuvo un encuentro sorprendente. Elías, el profeta temido y buscado, apareció ante él. Reconociendo al mensajero de Dios, Abdías se postró de rodillas, reverenciándolo y preguntándole si él era el maestro Elías. Elías, respondiendo con calma, aseguró a Abdías que informaría a Acab sobre su encuentro y que estaba allí. Sin embargo, Abdías expresó su preocupación, temiendo que al hacerlo él mismo pudiera ser asesinado. Explicó que, en su juventud, había temido al Señor y tomado medidas para proteger a los profetas de Dios de Jezabel, escondiéndolos en una cueva y proveyéndoles lo necesario. Ahora estaba aprensivo, temiendo la ira del rey. La narrativa de Elías se desarrolla con una tensión creciente, preparando el escenario para el épico desafío en el Monte Carmelo, donde la fe, el valor y el poder de Dios serían puestos a prueba en un enfrentamiento que quedaría en la historia. Con una determinación inquebrantable, Elías se enfrentó al rey Acab, quien lo acusó de ser un perturbador de Israel. Elías, a su vez, respondió valientemente, acusando al rey y a su casa de haber abandonado los mandamientos del Señor en favor de ídolos. Entonces, Elías propuso un desafío épico que cambiaría el curso de la historia. Llamó a Acab para que reuniera a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comían en la mesa de Jezabel, la despiadada reina. La multitud se reunió en la montaña, esperando lo que estaba por venir. Elías, en su rol como profeta del Señor, se dirigió al pueblo y preguntó: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, entonces síganlo. Las palabras de Elías resonaron, pero el pueblo permaneció en silencio, sin ofrecer respuesta alguna. Ante esta vacilación, Elías expuso el desafío que demostraría quién era el verdadero Dios. Propuso que se eligieran 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para él, el profeta del Señor. Los toros serían preparados sobre la leña, pero sin fuego. Entonces, cada grupo invocaría el nombre de su Dios, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios supremo. El pueblo aceptó la propuesta,
Y Elías dio a los profetas de Baal la oportunidad de ir primero. Eligieron el toro, lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron el nombre de Baal. «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta, ni voz, ni señal divina. Observando la escena, Elías no pudo evitar burlarse. Se mofó de los profetas de Baal, sugiriendo que quizás su Dios estaba distraído en un viaje o incluso dormido y necesitaba ser despertado. La desesperación de los profetas los llevó a cortarse con cuchillos y lanzas, haciendo que la sangre fluyera en su frenético ritual. Pero aún así, no hubo respuesta divina. El día avanzaba y la desesperación se apoderaba de los profetas de Baal. Pero el silencio persistía. Ningún Dios respondió a su llamado. Elías, decidido a mostrar a todos el poder del verdadero Dios, reunió al pueblo a su alrededor. Primero, reparó el altar roto y descuidado del Señor. Con 12 piedras que representaban las tribus de Israel, construyó un nuevo altar en el nombre del Señor. Alrededor del altar cavó una zanja lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Luego, Elías colocó la leña y el toro preparado sobre el altar. Para intensificar el desafío, Elías ordenó que se vertieran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña. El pueblo obedeció y el agua corrió alrededor del altar, llenando la zanja. Repitió el proceso 3 veces, de modo que el agua saturó completamente el altar y la leña, haciendo imposible una ignición convencional. Llegó la hora del sacrificio vespertino y Elías, con una confianza inquebrantable, se acercó al altar. Clamó: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Continuó con una ferviente súplica para que Dios manifestara su poder, de modo que los corazones del pueblo volvieran a él. En respuesta a esta ferviente oración, ocurrió un milagro. Fuego divino descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja. Fue una revelación indiscutible de lo divino. Ante esta maravilla, el pueblo que antes había dudado se postró en reverencia y exclamó: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». La certeza y la confianza en Dios se restauraron en sus corazones. Elías, cumpliendo su rol de profeta, ordenó que capturaran a los profetas de Baal y ninguno de ellos escapó. Luego, Elías instruyó al rey Acab que se preparara, pues la lluvia estaba en camino.